Hola amigos de Omaisha, soy Raquel López Armendariz. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estaremos platicando con José Pablo Mejía Lozoya, psicólogo cofundador de la Asociación Mexicana de Psicología del Deporte y Alto Rendimiento y especialista en terapias conductuales con más de 3.500 sesiones de terapia. Bienvenido Joe, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás hoy? Hola Raquel, la verdad es que estoy encantado de estar el día de hoy aquí contigo, con ustedes, amigos de Omacha y también espectadores que nos ven desde casa, desde sus redes sociales. Y pues yo encantado, ¿tú cómo has estado? Bien, muy bien. Muchas gracias por preguntar. Qué gusto. Es un honor para nosotros también tenerte aquí. Y sin más tiempo que perder, vamos entrando en tema. ¿Sí? ¿Qué te parece si empezamos? Perfecto, ¿Ok? vamos. Ujú. Bueno, mira, ¿qué te parece si empezamos describiendo cuál es el mayor reto que tú como Ujú. terapeuta puedes encontrar en las organizaciones que se está presentando hoy en día? Ok, tu pregunta es muy interesante y creo que te la puedo contestar desde tres perspectivas. En algún punto de mi carrera me tocó trabajar como psicólogo organizacional y veía las malas prácticas que existían ahí. También me tocó estar en empresas donde existía la psicología organizacional y yo siendo un empleado sabía cómo pues no se llevaban bien a cabo todos los procedimientos que se supone se tendrían que haber llevado. Y ahora que me toca estar de este lado que me encanta, que es el de precisamente el que comentabas, terapeuta, diariamente recibo muchas personas cansadas, muchas personas con burnout, muchas personas que batallan para levantarse un lunes, muchas personas que sufren el domingo en la noche, que tienen ansiedad, que tienen estrés crónico y que lo han normalizado y tú y yo sabemos que eso no es normal. Entonces, para mí el mayor reto es pues que precisamente creo que nos hemos quedado cortos. En general, creo que seguimos retomando literatura de hace 20, 30 años y no sabemos adaptarla a los tiempos modernos. Entonces, pues eso se ve, yo lo puedo ver en el día a día con que las personas ya no son felices en sus trabajos. Obviamente no podemos generalizar esto, sin embargo, creo que es muy importante el decirte que no es normal, o sea, no es normal la cantidad de personas que su motivo de consulta llegan diariamente conmigo porque están cansados de sus jefes, porque no se sienten valorados, porque simplemente van porque tienen que pagar deudas, pero ya no es algo que disfruten. Entonces, considerando que el trabajo es el tiempo donde pasamos un tercio de nuestro día, pues creo que hay una urgencia grande porque la psicología organizacional en general se pregunte qué cosas está haciendo bien y en qué cosas ha estado fallando, perdón. Sí, sí, exacto. Oye, ¿y algún ejemplo a nivel individual que hayas visto en alguno de tus pacientes que nos pudieras compartir, por ejemplo? Ok, ok, pues mira, obviamente no puedo dar datos precisos, obviamente vamos a cambiar género, edad, todo, pero te lo voy a poner de una forma muy, muy general. Un caso real que me tocó recibir hace tiempo era el de una persona que trabajaba en una empresa muy importante aquí en el país, en México, para los que nos están viendo en México y también saludos a los amigos que nos ven de todas las partes del mundo. Pero bueno, esta persona era interesante su caso porque en teoría pudiéramos decir que tenía la vida perfecta. Sí, la vida perfecta, al menos hablando en la organización, porque tenía un buen puesto, tenía un salario muy alto, sus horarios tampoco eran tan exigentes, eran un horario normal de 8 de la mañana a 5, 6 de la tarde, y en apariencia pudiéramos creer que todo estaba bien, perdón. Sin embargo, había dos cosas que se estaban pasando por alto. La primera cosa por la que llega conmigo es por este sentido de injusticia que se está dando actualmente en muchas organizaciones, donde quien sube, quien toma el puesto, no es la persona más preparada, es el que es amigo del jefe, es el que lleva el café en las mañanas. Y claro que eso es una parte importante también, sin embargo, termina siendo muy desmotivante para la persona que sí está pues, llevando a cabo sus labores, sobre todo de forma ejemplar, como era esta persona. Por un lado teníamos la injusticia, por otro lado teníamos esta falta de reconocimiento. Somos personas, las personas necesitamos reconocimiento y a veces no dimensionamos lo que eso le puede hacer a una persona que día con día trabaja y finalmente no ve resultados más allá de lo económico. Incluso esta persona había recibido ciertos aumentos y me decía es que llega un punto donde el dinero ya cansa, ¿no? Donde el dinero obviamente siempre nos hará falta a todos, pero pues ya no siento que me motive a querer quedarme más horas o a iniciar nuevos proyectos.
Obviamente aquí en terapia estuvimos trabajando esta parte de lidiar con la injusticia, lo cual le ayudó a reducir mucho los niveles de estrés. También estuvimos trabajando esta otra parte pues, de cómo ser más asertivos a la hora de comunicarse con sus jefes. Sin embargo, llegó un punto donde a nivel terapéutico nos topamos, Raquel, porque estábamos habíamos trabajado todo lo que tenía que ver con su propia persona, sin embargo, el entorno era completamente estéril. Llegaba un punto donde por más inteligencia emocional, donde por más tolerancia a la frustración y más formas de motivación externa que podíamos introducir a la vida de esta persona, era incluso cínico, ¿no? Era ridículo el llegar a trabajar y darse cuenta que pues eventualmente quien iba a subir a lo mejor era la persona que era el cuñado o era el amigo del jefe. Entonces, pues finalmente la salud mental de esta persona le llevó a decir, me tengo que priorizar, no puedo seguir en esta organización y aunque todavía tengo un futuro brillante por delante, mi vida ya no, o sea, no solo es el tiempo y el dinero que pago en médicos, terapeutas, masajistas, o sea, ya esto me está rebasando y es donde nos damos cuenta que un salario hoy en el 2022 ya no es suficiente, donde prestaciones ya no son suficientes y realmente está habiendo un problema, ¿no? Finalmente esta persona renunció y yo creo que Wow, nunca había visto a alguien tan feliz, ¿no? Después de esto. wow. En este caso es uno de miles que pasan diariamente, solo que son pocas las personas las que se pueden dar la oportunidad de realmente renunciar, ¿no? ¿Cuántos no quisieran, pero pues tienen que pagar deudas, mantener hijos, lo cual pues, no se puede priorizar ni salud mental, ni física, ni nada. Exacto, claro que sí. Ay, qué interesante. Oye, y bueno, y si vamos también a algo importante, ¿crees que con las medidas actuales de las empresas se está resolviendo el problema? Pues la verdad es que no. Sí, Simplemente tenemos no. que tenemos que voltear a ver los resultados y tenemos que voltear a ver la cantidad de formas en las cuales las personas buscan canalizar esta frustración. O sea, de verdad no es normal que vivamos esperando el viernes para alcoholizarnos. ¿Sí? No es normal que estemos buscando mil formas de evadirnos. Sí, pero digo, no tengo nada en contra de ir y tomar una buena copa. Creo que es algo muy saludable, incluso yo lo recomiendo a mis propios pacientes. Sin embargo, cuando simplemente voy sobreviviendo una semana y la única motivación que tengo es ponerme ropa libre y pantalón de mezclilla el viernes y comer pan dulce en las mañanas, como me tocó en alguna empresa, realmente eso no motiva, ¿no? Cuando realmente el ambiente organizacional no es bueno, cuando a tus líderes no les importa y cuando las personas que están a cargo de ti, de cierta manera, no tienen esta humanidad. Claro que se necesita cierta rigidez, claro que se necesita cierto orden natural. No estamos hablando de que el líder se vuelva el amigo del empleado, estamos hablando de que el líder pueda entender cuando hay una enfermedad auténtica, de que el líder pueda entender que la depresión es real, que la ansiedad es real. Entonces, Ujú. creo que nos estamos quedando cortos en simplemente pues hacer cosas como muy generales que venimos pues retomando de hace 20 años, como te decía. Cuando yo estaba en la carrera había un libro, el libro famoso de Burns, que es un libro de psicología organizacional y hasta la fecha a mí me sorprende cuántos psicólogos organizacionales conocidos míos es como su manual, su guía y lo llevan y simplemente, ok, voy a copiar el ejercicio número 7 de la página 712. No es lo que las personas necesitan. Sí, ya es diferente también la dinámica. Ah, y en relación a esto, en tu experiencia profesional, ¿qué cambios sugieres como para alcanzar esa atención individual de la que nos hablas? ¿Alguna sugerencia? Claro, y creo que son cambios muy sencillos, pero que si los hacemos pueden tener un impacto muy grande en las personas, ¿sí? Obviamente no quiero sonar utópico, perdón, y decir, bueno, vamos a poner 40 psicoterapeutas que den una hora de terapia a cada empleado, sería maravilloso, pero ni económicamente es viable, ni pudiéramos parar la producción para ir a atender los problemas, ¿no? Sin embargo, creo que sí hay cambios significativos que podemos ir haciendo. Mira, justamente te hablaba de que es necesario rehumanizar la psicología
organizacional. Porque se le olvida al psicólogo organizacional, y te digo, yo lo veo en mis propios colegas y lo veo con mis pacientes que me platican de los RH, de los departamentos de RH, que tienen todo menos humano y menos psicólogo, ¿sí? Creo que también las cargas de trabajo son tan pesadas para ellos que llega un momento donde vuelven todo un número. El siguiente empleado que tengo que correr, la siguiente persona que viene con un ataque de pánico y este que le tengo que dar incapacidad por depresión. Pero se nos olvida lo que realmente es importante. Entonces, aquí en lugar de dirigirlo individualmente a cada persona, creo que toda esta conferencia o esta plática que estamos teniendo, esta charla del día de hoy, tiene que llegar a los oídos de los líderes. ¿Qué sería para mí importante hacer? Primero que nada, yo como psicólogo clínico, como terapeuta, necesito mi terapeuta. No puedo estar y cuando dejo un mes de ir a terapia, llego y no tengo la energía para dar a mis pacientes. Entonces, los psicólogos organizacionales, por más herramientas, por más experiencia, por más años de capacitación que hayan tenido, siguen siendo personas. Entonces, tienen que dejar de portarse como robots para precisamente, pues, volver a contactar con ese lado humano. Claro que se necesita fortaleza mental para ver lo que ellos ven diariamente en maquilas, en empresas grandes. Sin embargo, sería bien importante que busques tu propio terapeuta, que tú mismo, psicólogo organizacional, líder de departamento, jefe del área, desestigmatices la terapia y vayas y encuentres a alguien que te pueda dar no solo herramientas de vida, sino que, y tú si alguna vez has tomado terapia, vas a saber que a veces simplemente se trata de una hora de conectar con otro ser humano y que esa persona le dé otra vez luz, rumbo a ciertas cosas, ¿no? Aunque nos dé ese camino, aunque a veces no está tan claro, pues. Sí, eso sería mi primer punto. Segunda cosa importante, tu líder, no normalices ese estrés que estás viviendo como forma de vida y no lo normalices en tus empleados. Necesitas hacer cosas que te recarguen, necesitas hacer cosas para que llegues al día siguiente a trabajar con ganas y necesitas poner límites en tus tiempos de lo que significa un horario laboral, porque tampoco es normal que estemos saliendo a las 8 o 9 de la noche todos los días, ¿no? Una maquila Claro. cuando en teoría el contrato dice de 7 a 5, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo para tus empleados, tu líder, no normalices estas conductas, porque lo único que estás haciendo es generando este burnout, perdón, quemando a tus empleados. Otra cosa que para mí sería muy, muy, muy importante sería el aprender a tropicalizar todas esas herramientas que los grandes maestros de la psicología organizacional nos han dejado. ¿A qué me refiero con esto? Mira, no sé si has visto recientemente en redes sociales una queja muy común que está haciendo el pueblo mexicano al menos, que dicen, yo no quiero que me pagues mis horas extras con una rebanada de pizza. Yo quiero que me pagues mis horas extras, ¿no? ¿Por qué este chiste se ha vuelto tan común? Porque realmente es algo que sucede. Ah, gracias por quedarte y por tus 8 horas extra a la semana te traigo una Domino's, ¿no? Y dices, oye, eso es risible, no puede estar pasando a un nivel profesional. Entonces, el realmente buscar esas estrategias que por algo se hicieron y por algo existen, no queremos ser innovadores de cero, pero esas herramientas que ya están, tropicalizarlas es llevarlas al país, llevarlas a tu zona, llevarlas a tu estado, llevarlas a tu ámbito muy específico al cual se dedica el giro de tu empresa y saber exactamente conocer a tus empleados qué necesitan, qué les duele. Obviamente no va a ser posible tener a todos felices. Otra vez estaremos cayendo en esta parte utópica, pero es el que tú puedas llegar y decir, el problema general de mis empleados es que están trabajando horas extras y no se sienten remunerados. El problema es que los líderes no están capacitados dentro de la organización para poder hablar de una forma asertiva. Sí, el problema es también tal vez que mis empleados están siendo demasiado sensibles y no saben recibir una orden. Bueno, vamos haciendo las capacitaciones necesarias. Precisamente cuando hablaba con el grupo, con ustedes, con Omaicha, me parecía muy, muy, muy interesante esta parte de que no llegan con los formatos genéricos a aplicar las mismas cosas que se aplican en todos lados, ¿no? Realmente les importa conocer cuál es la situación de la organización para poder aplicar cosas que se necesiten. Y digo, nunca está de más una plática sobre lo que tú quieras, ¿no? Sobre hábitos de lectura o sobre mejorar hábitos de sueño. Qué padre, nos sirve, pero tal vez estás atacando un problema adyacente y no realmente el punto central. Entonces, conoce
a tus empleados, conoce a tu área, vuelve a humanizarte y con eso la productividad va a subir, la rotación va a bajar, créeme, lo he visto y, y pues bueno, creo que se está extendiendo un poquito esto. No sé, ¿qué más preguntas hay, Raquel? Platícame. Sí, no, no, claro que sí, entiendo que está, pues, o sea, hablamos de lo que es el salario emocional, el salario Claro, económico, el cómo humanizar, pero ya en el aspecto organizacional, en cómo nuestra productividad se ve afectada igual, tanto en el aspecto familiar, laboral, otros, ¿verdad? Y realmente ahorita esta plática era más enfocado en esto. Estos eran una de las preguntas y respuestas que queríamos realizar. Y excelente, excelente, Joe. De verdad, muchas gracias. Creo que es algo cortito. Claro que vamos a tener un poquito más para nuestra audiencia, un poco más de contenido. Y por lo pronto te agradecemos que tuvieras el tiempo de contestar nuestras preguntas. Ha sido un verdadero placer. Ahora dinos también cómo encontrarte y cómo contactarte, tu lugar. claro que sí, claro que sí. Pues miren, actualmente amigos que nos están escuchando, no tengo redes más que mis propias redes personales porque me he mantenido muy old school en la parte de buscar la recomendación de boca en boca. Sin embargo, pues obviamente tenemos que estar actualizados con la tecnología, entonces me pueden contactar de dos formas principalmente, en mi correo o por mi cuenta de iCloud, que es joe-ml@icloud.com. Y también me pueden contactar por mi número del consultorio en el cual puedo contestar sus dudas de esta conferencia. Puedo también recibirlos en caso de que alguna de las cosas que platicamos aquí las estén viviendo y quieran trabajar su estrés, burnout, ansiedad, depresión, cualquier cosa. Yo quedo encantadísimo de recibirlos. Incluso si mencionan esta conferencia, podemos hacer un pequeño descuento por ahí. Pero bueno, Mm. sí, sí, sí. Muy bien, Joe. Con Gracias. el código hashtag o Maicha, Raquel, no se crean, pero nomás mencióname la conferencia y por ahí nos ponemos de acuerdo. Mi número para todos los oyentes internacionales es el más 52614 398 6708. 398 6708. Y pues yo encantado de poder platicar con ustedes, de poder expandir esto a quien lo necesite y pues de recibirlo para Claro. conocerlos personalmente. Ay, muchas gracias. Y igual para quien quiera conocer un poquito más sobre nosotros, pueden visitar nuestra página web, que es www.omaisha.com, y tenemos todas las redes sociales, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Entonces, esperen un poquito más de contenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Nos nos vemos. vemos. Bye.